Este vídeo es una nueva respuesta a una pregunta de uno de vosotros. Es una respuesta un poco especial. Y os lo contaré porque, para empezar, probablemente si habéis buscado, no vais a encontrar el vídeo de referencia, el vídeo en el que se hace esta pregunta. Yo, como sabéis, acabo de volver de Málaga y venía emocionadísimo pensando, "Buah, mis lectores habrán hecho miles de vídeos, voy a estar toda la semana preocupadísimo a ver dónde saco tiempo y tal y cual". Y cuando empecé a buscar y ver qué actividad había tenido la comunidad, pues me di cuenta que no había ningún vídeo de solicitud, ¿no? Entonces entré en depresión y dije, malditos cobardes, que no sé, tendré que salir desnudo o algo así. Pero no, había un vídeo. Bueno, había una pregunta. Estaba escondida en un mensaje privado que me hace llegar una chica, una lectora que está en la. ¿Y qué particularidad tenía eso? Porque diréis, bueno, dijiste que solamente ibas a contestar por vídeo las preguntas por vídeo, y es cierto. Cuando empecé a leer este mensaje, pues ella me contaba una situación que es un poco peculiar y que quiero comentaros. Ella lo primero que me decía es que el reto, la propuesta que yo os había hecho a vosotros era un poco injusta para ella, porque no todas las personas tienen la posibilidad de poder sentarse delante de una cámara, delante de un ordenador y, y hacer una pregunta. Eso no es tan fácil para todo el mundo, ¿no? En esa línea, pues yo pensé, bueno, lo mismo es exagera, pero no, es cierto. Conforme yo seguí leyendo ese email y ella empezaba a desvelarme la naturaleza por la que no se podía poner delante de una cámara, lo cierto es que fue bastante emotivo. No puedo decir su nombre, no voy a decir su nombre y no voy a dar detalles, pero sí os voy a comentar que, bueno, es una persona que por su trabajo, si hace un vídeo, se pone en riesgo ella y pone en riesgo a más personas. Esta chica trabaja en una zona de conflicto, armado. Y esa es una realidad que muchas veces a nosotros se nos escapa. Es decir, a mí personalmente se me escapaba, ¿no? Yo venía de un fin de semana en el que había estado trabajando, espero que no os riáis por esto, pero había estado trabajando, y mi trabajo consistía en ponerme delante de los micrófonos, saludar a un montón de compañeros que llevamos mucho tiempo sin reunirnos, un poco del mundo de la literatura, del mundo del cómic, cruzarme con genios de este mundillo. Nos han llevado a comer, nos han alojado en un hotel exquisito, hemos bebido, nos hemos reído, y yo estaba trabajando. Y en ese mismo fin de semana, estas personas de las que os hablo estaban jugándose la vida, también en su trabajo, ¿no? Y bueno, ella me decía que, por desgracia, no podía hacer ese vídeo y lamentaba quedarse sin su respuesta porque ella tenía una pregunta. A mí este asunto me ha dado mucho que pensar, porque uno no es muchas veces consciente sobre todo cuando da una oportunidad como la que yo pretendía dar o la que yo quería fomentar, que es que me abrieseis un poco las puertas de vosotros mismos, de hasta qué punto, ¿no? qué perfiles pueden llegar a tener tus lectores. Y yo no me podía imaginar, y para mí es un orgullo tremendo, a una persona que tiene una vida tan intensa y tan arriesgada, no me la podía imaginar invirtiendo las pocas horas de tranquilidad que tuviese, precisamente sumergiéndose en las mismas páginas y en los mismos personajes que os habéis sumergido el resto de vosotros. Personajes y páginas que en su momento yo hice y escribí.
sin pensar que podían llegar tan lejos y a lugares tan peculiares, ¿no? Porque para mí esta gente es realmente la gente que se juega la vida, la gente que desempeña una labor altruista. Para mí son los verdaderos héroes. Es decir, uno que en el fondo se dedica a escribir historias de fantasía y historias de aventuras con héroes y villanos, termina dándose cuenta de que los héroes reales están ahí y los villanos reales también están ahí. Y que la vida tiene unos rincones oscuros que muchas veces no somos capaces de vislumbrar y que están paralelos a la realidad y a la cotidianidad que nosotros vivimos, y la mía en concreto, al compararla con la de ella, se vuelve extremadamente trivial y insustancial. Alguien me ha dicho una frase muy bonita que quiero rescatar aquí, porque en ese momento hay como una especie de pequeño quiebro y pequeña duda, ¿no? Y me dijo, es cierto que ellos son los héroes, pero a lo mejor no te has parado a pensar que los tuyos son los que sostienen de alguna manera a estos héroes, ¿no? Y, y, y tengo que reconocer que en el propio email, en el propio correo de esta chica, me deja muy claro que esto es así. Es decir, me deja muy claro que precisamente eso que yo quería fomentar con esta comunidad, ese punto de fuga que yo le llamaba, ese punto donde, oye, venid de aquí a esta casa y vamos a olvidarnos del resto, realmente se ha conseguido, aunque solamente sea una vez, ¿no? Se ha conseguido en algo muy duro. Estamos hablando de la vida. Y yo no creo que haya mejor regalo para un escritor que saber eso. Saber que una persona que tiene una vida intensa, peligrosa y entregada a los demás, ha encontrado el punto de relax, el punto de descanso, el punto de fantasía en un trabajo que he hecho yo, en un trabajo que ha hecho un escritor. Y bueno, ella no quería compartir esto con vosotros, primero por el propio riesgo, segundo porque no quería romper ese clima, no quería de alguna forma amargar un poco la situación, y yo no quiero hacer eso tampoco. Es decir, yo quiero valorarle desde aquí públicamente lo que hace, respetar ese punto de silencio que ella me pide y desde luego hacer lo que ella quiere, que es contestarle a esa pregunta. ¿Qué tiene Soron de mí? Me alegra un montón que os gusten personajes como Soron. Yo creo que Soron es uno de los personajes más sólidos e interesantes que tiene una novela, que sigo diciendo que para mí es coral. O sea, pero es uno de esos personajes que tienen mucho peso, y tienen mucho peso porque ellos mismos han decidido tener ese peso real. Quizá el aspecto en el que más me reconozco en él sea la capacidad de observar la realidad y analizarla sin emitir el juicio de valor. Es decir, Soron es una persona, y él lo marca de manera reiterada en el texto, es una persona que porque entienda, comprenda y valore una posición determinada, no necesariamente tiene que estar de acuerdo con ella. Es decir, él es de alguna forma o de alguna manera representa el espíritu real del historiador. Y aquí es donde engancha mucho con mi propia formación. Es decir, él trata de liberarse del prejuicio a la hora de emitir su juicio. Es decir, para él entiende que su pensamiento, su conocimiento no debe de estar supeditado a ninguna fórmula prescrita, a ninguna fórmula ni a ninguna conducta preestablecida, ¿no? Ya sea de la tradición, ya sea impuesta por un dogma, ya sea por una visión partidista, y busca eso, ¿no?
y de alguna manera yo me he reconocido en algunas charlas, en algunas posiciones, en alguna exposición, eh, no defendiendo, pero sí entendiendo y planteando con asepsia una serie de posturas que probablemente ni siquiera comparta. Es decir, solamente entiendo y solamente busco el origen lógico o, o las raíces o tal, ¿no? Es decir, yo creo que, porque además era mi interés y mi intención a la hora de plantear un personaje como él, ¿no? Que quizás es lo que más le echa en cara al personaje de Rexor. El que él entiende que Rexor no se posiciona desde esa objetividad o desde de esa posición alejada, ¿no? Y, y bueno, hay algunos rasgos más, ¿no? Yo sé que Soron tiene cierto aire orgulloso, aire de superioridad, que me parece que es muy atractivo en el personaje. Yo creo que todo el mundo tenemos en según qué situaciones esos aires, ¿no? Sobre todo cuando creemos que llevamos razón, y quizás sea el defecto de Soros, ¿no? Pensar que lleva la razón. Es cierto que la justifica y la cimienta en, en bases muy sólidas, pero le ocurre, ¿no? Y, y no sé, creo que en síntesis quiero parecerme o quiero encontrar el punto de unión de ese personaje precisamente en, en eso que tiene tan claro, ¿no? Que el conocimiento está por encima de todo y tiene que ser libre. Y para que sea libre y esté por encima de todo, el depositario de ese conocimiento tiene que conocer desde fuera, no puede implicarse, no puede dejar que nada pervierta o desvirtúe ese conocimiento. Bueno, espero haberte contestado y y animarte en concreto y felicitarte además por esa labor que haces, que querías que yo conociese y que me ha encantado conocer y que, bueno, ya has visto que ni siquiera eso limita el que tengas tu respuesta. Espero que estés contenta. Y nada, al resto, animaros, por favor. Nos vemos en la siguiente pregunta.